Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor español que comenzó a estudiar teatro con Nancy Tuñón. Mientras estudiaba lo descubrió Esteve Rovira, quien lo llevó a trabajar en la televisión. Desde allí ha alternado sus papeles en la pantalla chica y en el cine para luego ingresar en el mundo del teatro. En televisión, entre algunos de los programas que ha hecho, no vamos a nombrar a todos porque es larguísima la lista, están Temps de Silenci, El Cor de la Ciutat, Hospital Central, El Asesino del Parking, Amistades Peligrosas, Amar en Tiempos Revueltos, Sin Tetas No hay Paraíso, La Sonata del Silencio, La Catedral del Mar, Gigantes, Promesas de Arena, Perdida y la última, Hit. En cine ha actuado en El Año de la Furia, El Asesino de los Caprichos, Julieta, Acantilado, Palmeras en la Nieve, La Mula, Volverás, Casa de Locos, y en teatro, entre algunas de las obras están Ilusiones, Emilia, La Avería, Voces Póstumas, A Escasos Metros, Es de aquí que miro la luna, y la que está haciendo actualmente de gira por España, La Máquina de Turing. Hoy nos tomamos un café con Daniel Grau. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves cuando repasás toda esta carrera que hice un pequeño raconto de todos los programas, películas pero y teatro? Trabajos muy antiguos y sí que es como wow, fue en otra vida. Porque nombraste algunos de los primeros y otros de los últimos y mucho tiempo ya, mucho tiempo. Yo creo que esto tiene algo tan del momento, del proyecto en el que estás ahora, ¿no? Que se te va olvidando un poco lo que vas dejando atrás. Y claro, en ocasiones como esta, que echas la vista atrás y ves toda esa lista, es como que era otro yo, ¿no? En algunos de esos trabajos era otro yo. Pero bueno, lo que me nace es agradecimiento por poder estar dedicándome a lo que amo durante tantísimos años y ojalá sean muchísimos más. ¿Y qué diferencia hay en ese Daniel de esos comienzos en la televisión catalana a hoy? Al Daniel que está haciendo La Máquina de Turing en un personaje tan complejo como el que te toca actuar. A ver, como esencia en lo personal, uno siempre es uno, ¿no? Y de alguna manera siempre soy yo, claro. Pero sí que luego tengo una parte como muy perfeccionista como actor y entonces cuando enumerabas algunos de esos trabajos, algunos era como, no, esto yo ahora lo borraría, ¿no? Porque tenía tan poca experiencia y estaba tan verde, ¿no? Todavía en la interpretación, me atrevía a mucho menos, ¿no? Bueno, lógicamente, ¿no? También, bueno, lógicamente, cada uno tiene su andadura y los hay que muy jovencitos ya tienen mucho
mucha intuición y mucho arrojo. Para mí sí que ha ido siendo un camino de colonización de mí mismo, ¿no? En paralelo, ¿no? Yo creo que mi carrera, por un lado, y mi andadura vital, dijéramos, han ido muy de la mano y he ido creciendo paralelamente como actor y como persona. Y también así mi carrera, ¿no? O sea, de los primeros personajes. Yo no he sido un actor aquí llamamos de pelotazo, ¿no? Que de pronto una primera o segunda serie lo coloca en algo y ya es... no, yo he sido de ir poco a poco en personajes secundarios, en personas... ¿no? He ido como... Y me acuerdo de cierta prisa y de cierta... agonía porque ciertas cosas sucedieran antes. Sin embargo, ahora cuando sacas esa lista de trabajos pienso, no, todo se ha ido dando cuando se ha tenido que dar, ¿no? O sea, si a mí entonces me llegan personajes con la entidad que tienen ahora, los que hago ahora, no hubiera estado preparado, ¿no? Ni como actor ni como persona, ¿no? Yo creo que yo era un joven bastante tímido, con bastantes miedos, ¿no? Yo creo que he tenido que ir rompiendo con todo eso y en paralelo, pues también mi actor ha ido ganando terreno, ¿no? Por así decirlo. ¿Y con qué soñaba? ¿Con qué soñaba con la profesión, ¿no? Cuando estabas en la escuela de Nancy Tuñón, empezando a aprender a ser actor, y hoy, ¿cómo ves cómo ves esa profesión que seguís hoy con tantos años de experiencia encima? Fíjate que en la escuela, en aquellos años, realmente no estaba para nada pendiente de lo profesional o de lo laboral, ni siquiera tenía muy claro si me estaba de alguna manera midiendo, ¿no? Y de alguna manera yo mismo diciendo, bueno, podría, me gustaría, preguntándomelo un poco. Y luego los primeros años de formación como actor, yo creo que son, sobre todo los primeros años, son tanto de autoconocimiento, porque al final el actor, el instrumento es uno, ¿no? Y entonces conocerse bien y trabajar con los materiales que uno tenga o imagine, ¿no? Y afinar el instrumento, por así decirlo, te lleva a mucho autoconocimiento. Y para mí eso, en el momento que me llega, es tan grande ya en sí mismo y me ayuda tanto a nivel personal que todavía no estoy pendiente de lo que es una carrera, un trabajo, una audición, para nada. Me recuerdo, sobre todo los 3 primeros años, muy inmerso en esa especie de laboratorio personal, ¿no? De ir conociéndome, de ir... y ya estaba alucinando tanto y tan agradecido con haber encontrado algo transmutador, ¿no? Algo que en la época además que a mí me llega en mi vida, que no es la mejor en el sentido de cómo yo estaba anímicamente, de mi entorno familiar, y de pronto ahí descubro como una especie de herramienta, bueno, como casi todo lo artístico y lo creativo, donde eso es útil, ¿no? Donde todas esas vivencias, esa incomodidad y todo ese sufrimiento a veces era útil y era gasolina para el trabajo, para los personajes, pero siempre desde un punto de vista muy de laboratorio personal y todavía no soñando ni siquiera con... Ya en los últimos, pues claro, todo te invita, ¿no? A decir, bueno, esto se va a acabar y entonces, ¿ahora qué? ¿No? Ahora empieza la vida real y está todo eso del representante, los directores de casting, ¿no? Lo que ya empieza a ser como la industria. Y yo tuve la gran suerte que esta escuela de Nancy Tuñón, profesora argentina, por cierto, hacía una especie de muestras con la industria mucho más pequeña que existe en Cataluña, y yo soy de Barcelona, aunque ahora vivo en Madrid. Pero bueno, había sobre todo un director de casting muy importante de la televisión autonómica, directores de algunas series de allá, y tuve la suerte de en esa muestra me salió mi primer trabajo en una de esas series durante unos meses. Y entonces, claro,
era como, bueno, esto es la realidad, ya no es esa zona protegida de la escuela, de que tú experimentas, que es más de laboratorio, sino que aquí hay un tiempo, además era una serie diaria, o sea que había muy poco tiempo y había que dar un resultado y entonces ahí, bueno, yo me sentía más inseguro, lo disimulaba todo lo que podía y ahí fue mi comienzo, ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo que al principio era muy poco ambicioso, era como, bueno, no estaría mal, ¿no? Aparecer en alguna serie, ¿no? No estaría mal, ¿no? Era como de coquetear, ¿no? Y luego, conforme he ido experimentándolo, claro, el amor hacia esto y el conocimiento ha ido ampliándose y entonces también la ambición, ¿no? Ambicionar personajes más complejos, recorridos mayores, ¿no? Y luego ya, pues, te vas un poco diseñándote de forma natural qué actor eres, ¿no? Quién eres tú en toda esta industria y entonces pues ya te empieza a apetecer trabajar con según quién, ¿no? Donde sientes una afinidad, ¿no? Y así he ido moldeando, ¿no? la carrera. Recién hablabas de que la escuela te permitió un autoconocimiento. ¿Qué te conociste? ¿En qué faceta nueva te conociste en ese momento? Yo recuerdo los primeros años de escuela que decía sin parar que todo el mundo debería pasar por al menos un año de ese tipo de formación, aunque se quiera dedicar a ser profesor de matemáticas, da igual. Porque esos primeros años se basan tanto en uno, ¿no? Que yo creo que para mí fue casi terapéutico. Para mí fue... yo creo que a lo que aprendí, más que conocer partes de mí que no supiera o de las que no fuera consciente, sobre todo cambió una percepción de las vivencias, ¿no? Y cambió una percepción de lo que te sucede en la vida, ¿no? Venía quizás de enjuiciar de manera más rápida y automática, esto es malo, esto es bueno, no, esto es injusto que me pase o esto es justo y de pronto ahí cuando eso te empieza a ser útil yo acabé agradeciendo ciertas cosas y a día de hoy, ¿no? O sea, al final creo que todo lo que te sucede en la vida, por doloroso que sea por momentos, hace que tú seas quien eres y también el actor que eres y porque al final somos instrumentos, ¿no? Expresivos y luego he tirado tanto muchas veces de esos pasajes que en su momento hubiera deseado no haber vivido, que luego dices, pues no me arrepiento de haberlos vivido porque ahora me son muy útiles, ¿no? Entonces, eso para mí fue como hacer las paces con mi vida, ¿no? En esas edades, además, que pues entre los 10, en la adolescencia, empezando la edad adulta, ¿no? Que siempre ya de por sí son unos años un poco convulsos muchas veces y que estás buscándote y viendo. Entonces, yo creo que me cruzo con esto en el momento que me tengo que cruzar, ¿no? Y ahí empieza uno a pacificarse con todo, con la vida. Lógicamente, yo creo que hay un porcentaje que a lo mejor podemos influir a que sucedan ciertas cosas y podemos ponernos a ello, pero luego hay algo que tiene que ver con la aceptación de lo que sucede, ¿no? Más allá de lo que tú elijas. Y eso da serenidad y da salud, salud mental y salud en general, salud emocional, ¿no? Estamos conversando con Daniel Grau. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, La leyenda del tiempo, en la versión de Enrico Morente. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ay, cómo canta la noche, cómo canta, que témpanos de hielo azul levanta. Ay, cómo canta la noche, cómo canta, que pesuras de anémonas levanta. Ay,
tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comí oscuras flores de duelo. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemillo del niño, la lengua rota del viejo. El tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Ay, como canta el alba, como canta. Que témpanos de hielo azul levanta. Como canta, qué espesura de anemona levanta. Era Enrico Morente, interpretando La leyenda del tiempo, tema que eligió Daniel Grau para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Pues, bueno, es un tema que lo oiga las veces que lo oiga, me pone los pelos de punta. Además, me encanta la versión de Enrique Morente. Por supuesto que la de Camarón y la voz de Camarón es una cosa inmediata, que además me pasó desde muy joven. No sé por qué, porque tampoco en mi casa el flamenco sonaba demasiado, pero sí que había algo de Lorca, de Camarón. Digo Lorca porque precisamente todo esto de la interpretación y demás es a raíz de un profesor de literatura, Jesús Alonso. Que en mi época del instituto, en mi época había hacíamos una cosa que se llamaba las horas B de literatura, ¿no? Que entonces el grupo se partía, éramos menos, y ese día se hacía algo más lúdico, un poquito más, a lo mejor conversar sobre un tema o analizar un poema. Y yo recuerdo que a ese profesor, que seguimos siendo amigos y me viene a ver al teatro siempre y demás, ya jubilado, Jesús Alonso, yo le dije, pues con 15 o 16 años, le dije que qué tal si analizábamos La nana del caballo grande, que es otro, de Lorca, cantado por Camarón. Y me miró de arriba abajo, me dijo, ¿pero te gusta Camarón de la isla? ¿Te gusta Lorca? Sí, me encanta. ¿Y te gusta Camarón? ¿Te gusta el flamenco? Además, bueno, yo estaba en un pueblito de Cataluña, tampoco era... y digo, sí, me encanta. La leyenda del tiempo, por supuesto. Entonces me dijo, mira, yo los viernes, fuera de las horas lectivas, aquí en el instituto tengo un grupo de teatro y que hacemos un poco esto, hablamos de autores, de pronto escenificamos algo, ¿no? Se llama La Mandrágora, y lo tuvo durante muchos años, y fue mi primer contacto
Entonces ni fantaseaba con la posibilidad de ser actor, ni se me había pasado por la cabeza. Pero años más tarde sí, cuando de pronto ya me pierdo, no sé qué estudiar, mi situación familiar pues es un poco desordenada, de pronto ahí sí que intentando escucharme decir, bueno, ¿qué alguna vez me ha apasionado? Me acordé de este grupo, ¿no? Y ahí fui luego en busca de profesores de interpretación y ahí empezó un poco todo, ¿no? Y luego Enrique Morente, pues yo creo que ha sido uno de los artistas que más veces he visto en directo en Madrid. Ya falleció, pero venía a un festival en verano aquí en Madrid que se llama Los Veranos de la Villa y yo creo que es a uno de los artistas que más veces he visto en directo. Y luego tiene un álbum que se llama Omega, que precisamente son letras de Lorca de la parte de Poeta en Nueva York, llevadas al flamenco, pero fusionadas en algunos temas con Lagartija Nick, que es un grupo metal, y yo creo que le da la textura exacta a ese contenido de letra, ¿no? Y fue la banda sonora de La Piedra Oscura, una obra que hice con Pablo Messiez, otro director argentino, y en los camerinos, mi compañero y yo, nuestra banda sonora antes de cada función era el Omega de Morente también, ¿no? Entonces, es como que confluyen muchas cosas. Ahora, hacías alusión a tus clases con Jesús Alonso y lo que había generado y esa primera semillita. Sin embargo, tenías años antes también una semillita de actor, porque cuando tenías 8 o 9 años ibas a las tiendas con tu mamá y hacías numeritos, invitabas gente, invitabas a los políticos de la época, o sea que lo de actor te viene de antes, o sea, era casi innato, podría decirse. Bueno, sí, eso sí, en una infancia, si me remonta a la infancia, de hecho yo creo que hubo algo, bueno, lógicamente la propia vida y lo que sucede, ¿no? Pero hubo algo entre el niño y el adolescente que de alguna manera quebró, algo se quebró. Y yo creo que cuando viene la interpretación, ya en mi época adulta, de alguna manera recupera a ese niño, ¿no? Porque sí que me recuerdo de niño muy extrovertido y muy... Sí, realmente hacía eso. Mi madre siempre ha cosido, y entonces iba a las mercerías a comprar lo que le hiciera falta, y yo era muy rubio de niño, entonces me llamaban el rubio, y me subían a los mostradores, efectivamente, y yo contaba chistes, imitaba políticos, y era como... No tenía ninguna timidez, no tenía... Y luego algo de eso se quebró, bueno, también la propia adolescencia, y fue como al revés, ¿no? Fue como meterme muy para adentro, yo creo que excesivamente para adentro, y sentirme más inseguro y no querer ser visto y tal. Y creo que precisamente luego, cuando llega la interpretación, aúna un poco las dos cosas, ¿no? La sensibilidad de uno con el atrevimiento del otro, ¿no? ¿Y con qué soñaba ese chico? ¿Qué soñaba ser? No sé si tenía algo muy claro. Sí que fíjate, ahora hablándote de la infancia y demás, sí que recuerdo a veces en la habitación poner música e imaginar que daba un concierto, ¿no? O sea, que yo creo que algún llamado al escenario había, ¿no? Aunque todavía no era muy consciente. Pero tampoco, yo de pequeño no, hay gente que dice, bueno, sueño con ser actor o lo que sea desde siempre o desde muy joven. No, yo no, por lo menos no de manera consciente, ¿no? No me recuerdo teniendo como un objetivo claro, consciente de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. En la época en la que era buen estudiante de niño, al contrario, me fascinaba la medicina, la ciencia, soñaba pues quizás veterinario, médico, pues, pero no tenía ninguna fijación así de sueño con ser esto. En alguna entrevista te escuché decir que desde jovencito decís que te sentís sonar en un contrabajo. ¿Qué implica eso? Eso has dicho. Sí, puede ser. Me sonó lo del contrabajo, digo, por sonido profundo, ¿a qué se refiere? No sé, es verdad que sí, que si uno hace el ejercicio así como onírico, ¿no? De qué instrumento serías, creo que me siento un poco identificado con eso, sí, yo no sé.
No sé por qué. creo que si tuviera que convertirme en uno, creo que el sonido más afín, ¿no? Creo que es ese. Es como yo siento que sueno, ¿no? Ahora, hablas de tu adolescencia y de lo tumultuosa que fue en su momento la adolescencia hasta que descubriste tu faceta actoral. Incluso llegaste una noche a estar preso en un calabozo, ¿es así? Sí. ¿Qué le pasó a ese Daniel que terminó preso? No, de pronto digo, te oigo y digo, creo que a veces hablo más de la cuenta. No, bueno, sí, en aquella época mi padre tuvo algún problema con la justicia y demás y hubo una especie de... viví un capítulo bastante angustioso que fue una especie de redada en casa y yo creo que a modo de un poco de apretar a mi padre, porque era obvio que el resto de la familia no tenía nada que ver, y menos en este caso mi hermana y yo, que éramos, yo entonces no recuerdo, pero igual estaba en los 18, 17, no lo sé, y ella incluso menos. Era obvio que no teníamos nada que ver, pero sin embargo yo creo que a modo de apretar un poco las tuercas, el resultado fue que pasamos la noche todos en un calabozo. Estamos conversando con Daniel Grabo, vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Daniel Grabo. Estábamos repasando un poco tu infancia, tu adolescencia. Ahora estás protagonizando actualmente La Máquina de Turing, una serie en la que te lleva un personaje con una profundidad muy grande, no solo por el texto, sino también por la complejidad de lo que te requiere física y actoralmente para expresarte. ¿Cómo fue la preparación y el trabajo que hiciste para llegar a este rol que te toca hacer de Turing en la obra? Pues mira, lo primero que sentí cuando me la ofreció Claudio Tolcachir fue miedo. Y para mí el miedo es un buen indicativo, ¿no? Normalmente cuando un personaje me asusta por algo, es señal de que siento que no lo he hecho ya muchas veces, algo parecido, sino que me supone un reto. Y en ese sentido dije, bueno, lo tengo que hacer precisamente porque siento que no sé muy bien cómo es. Y luego nuestra primera conversación con Claudio, él todavía en Argentina, antes de venir a ensayar, me dijo, mira, más allá del texto, quiero poner el acento en su comportamiento,
que eso no está ahí, no está en el texto, lo tenemos que encontrar. Sí que apuntaba el texto a un cierto tartamudeo, por ejemplo, pero él quería ir más allá, se hablaba de cierto Asperger. No quisimos luego darle nombre, no hacer algo concreto, pero sí encontrar algo de esta mente prodigiosa, por un lado, alguien muy inteligente, avanzado a su tiempo, un visionario, pero que por otro lado daba conferencias a veces en pantalón de pijama, eso es así, lo dice en sus biografías. Se habla de que era muy difícil trabajar con él por todo su mundo interno y que no era socialmente alguien fácil. Entonces crear a este es lo que más, es donde quería poner la lupa Claudio, ¿no? Claro, cuando encima me dijo eso ya me asustó más todavía porque digo, bueno, a ver cómo lo hacemos. Pero por otro lado, además ya había trabajado con Claudio. Claudio, una de las cosas que tiene es que, el pie en lo orgánico, en la verdad, en que la cosa suceda de manera honesta, siempre lo tiene. Y si con alguien me podía atrever a construir algo más alejado de mí, era con él precisamente, ¿no? La sorpresa fue que ha ido apareciendo aparentemente casi solo. No diría solo porque por supuesto que uno se pone a favor, habilita que suceda, pero hemos vivido cosas casi mágicas. Yo recuerdo después de una función que una señora me habló conmigo y me dijo que tenía un hijo con Asperger y que estaba haciendo cierta gestualidad que su hijo la hace exactamente igual, ¿no? Y por ejemplo, la gestualidad no fue pactada, no fue buscada de ninguna otra fuente. Empezó a aparecer en el cuerpo, igual que la voz. Mi trabajo como actor al final fue muy parecido al resto, ¿no? Yo sobre todo creo que en lo que uno se tiene que ocupar mucho es en qué está pensando, la línea de pensamiento todo el rato, ¿no? La cosa con Alan Turing es que es una cabeza que va a 10.000 revoluciones más que la de cualquiera. Entonces, el estar ocupado de lo que le estoy diciendo, lo que estoy tapando y lo que estoy pensando y lo que preveo, ya empezó a aparecer en el cuerpo también, ¿no? Como algo que la gestualidad a veces anticipa a lo que está diciendo, esa además dificultad en lo expresivo, que es una olla a presión, ¿no? Interna. Todo eso llevado al cuerpo y a la voz empezó a aparecer y Claudio sobre todo ecualizó, ¿no? Ecualizó donde más, donde menos, siempre con una lógica emocional. Cuando el personaje se siente más atrapado y más inseguro, pues eso se dispara mucho más. Y cuando está más seguro en su ámbito matemático y en sus máquinas y demás, pues de pronto fluye de otra manera, ¿no? Pero fíjate que en muchas entrevistas que estoy teniendo a raíz de la máquina de Turing y de la gira y demás, muchos periodistas me hablan como de dificultad, ¿no? Como de qué complicado, qué difícil, ¿no? Ese personaje. Yo entiendo que visto desde fuera es complejo, pero como actor no lo vivo con dificultad. Hay algo que te posee, ¿sabes? Y es un gusto hacerlo, es un gusto. ¿Investigaste, leíste sobre el tema, viste películas? Porque está la película El Código Enigma, que fue ganadora de Oscar a Mejor Guión Adaptado. ¿Trabajaste con el personaje históricamente, aparte de lo actoral? Leí sobre él. Normalmente yo no quiero ver referencias cuando me ha pasado alguna otra vez, ¿no? Cuando ya alguien ha hecho algo porque pienso que al final vamos a hacer otra cosa. Entonces, sin embargo, aquí me pudo la curiosidad también. Además, el propio Claudio me dijo, a ver, a nivel biográfico, hacerte una especie de mapa de lo que sucedió, no está mal. Y no dejamos de contar su historia, ¿no? Sin embargo, lo primero que me dijo es, me quiero alejar completamente de la versión de la película, sobre todo en cuanto a Alan Turing. En la película, por ejemplo, todo esto que te digo del tartamudeo, el Asperger, apenas está de manera muy sutil, ¿no? Hay una palabra que utiliza Claudio y dice, me interesa más el aparato que era, ¿no? Esta cosa de que por momentos es un niño de 5 años que le abofetearías casi como de ya, para, ¿no? Y otras veces es el gran visionario
que te rindes a sus pies y que dices, no puede ser que ya entonces imaginara una inteligencia artificial, y que descifrara el código Enigma de los nazis, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero esta cosa compleja y contradictoria es lo que yo creo que además teatralmente en ese sentido es muy inteligente, Claudio, porque también tiene momentos de humor, tiene momentos entrañables y va más allá de los datos, dijéramos, grandilocuentes que nos pueden sonar más o menos de, los hitos, ¿no? Hizo esto, descifró Enigma, pero también intentar imaginar cómo era en su casa tomando un café, cuando le daba un ataque, cuando jugaba al ajedrez, en fin, todo eso, y hacerte una composición, ¿no? Un poquito lo más humana posible, porque al final, en esencia, más allá de acercar la figura de Alan Turing, estamos hablando de cómo un sistema utilizó a alguien y luego lo despreció, y no solo eso, lo acabó condenando, en este caso por su condición homosexual, pero que el espectador la puede extrapolar a cualquier otra cosa. Al final es cómo el diferente no encaja, y el friki, ¿no? Y entonces lo maltratamos, lo humillamos y lo hacemos desaparecer, o simplemente nos molesta y lo queremos alejar, y a lo mejor ahí detrás está el que nos va a traer la cura a esta pandemia, ¿no? Por ejemplo. No sabemos, ¿no?, quién hay detrás. Sí, también hay una parte interesante en la obra que el propio sargento que lo investiga y al final y lo empieza a tosigar e incluso casi lo lleva hasta su propia, no delación, pero sino de su propia autocondena, es después quien le tiene la compasión y lo trata de contener, ¿no? En los últimos momentos. Es interesante también el cambio desde del otro, no solamente en Turing, que se da en la obra, claro, en el personaje. Eso sí que es, quiero decir, obviamente ahí no sabemos cómo fue la verdad, porque sí que por lo demás todos los datos son los datos que están en su biografía, ¿no? Pero aquí pues sí que imaginamos que quizás este señor se pudo haber medio apiadado al final, o haber intentado, con toda su dificultad también por la sociedad que le marca a uno, ¿no? Pero bueno, haber intentado acercarse un poco a él, más allá de haber descubierto su homosexualidad, que en la época era delito, crear un poco este arco, humaniza también al otro, y yo creo que le da verdad, ¿no?, a la función de que de pronto alguien dentro de su sociedad que marca unos parámetros puede ir un poquito más allá, aunque no sea suficiente. Pero por lo demás sí que son los datos biográficos y que no me extraña que se hagan también películas y demás, porque la verdad que yo aún no salgo de mi asombro de algunas cosas, ¿no? O sea, él realmente fue a poner una denuncia por un robo ridículo en su casa de 4 objetos, y por su forma de ser y de comportarse, esta denuncia se le gira en contra y empiezan a investigarle a él. Yo a veces pienso que es como si de manera inconsciente uno a veces propicia que sucedan ciertas cosas, sí. Sobre todo entendiendo que luego en el juicio él tiene la posibilidad de negarlo y no lo niega, sabiendo que se está jugando años de cárcel, o en este caso castración química, que es lo que acaba eligiendo. Sin embargo dice, sí, tuve una relación con este señor y sí, lo volvería a hacer, y eso está recogido que fue así, ¿no? Y es más, no hice daño a nadie y no creo que fuera nada indecente, ¿no? Entonces me parece de una valentía, o también de una necesidad de gritarle al mundo, yo soy así y así soy y punto, y no me quiero esconder más, ¿no? Que me parece que es como que estos son los verdaderos héroes, ¿no? Al final, porque fíjate, pagó con su propia vida, acabó suicidándose, no podía más con este deterioro físico y emocional, ¿no? Estamos conversando con Daniel Grau. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, The Love We Make, en la voz de Prince. Desperate is the day that is tomorrow. For those who do not know, the time has come to whip the dogs that beg, steal or borrow from the table God set for his son. Wicked is the witch that stands for nothing.
all the while watch see you fall. Deeper than the ditch that bred your suffering, the one being dug right now by them all. Happy is a way to meet your burdens, no matter how heavy or dark the day. Pity on those with no hope for tomorrow. It's never as bad as it seems until we say precious is the baby with a mother that tells him that its savior is coming soon. All that believe will cleanse and purify themselves. Put down the needle, put down the spoon. Era Prince cantando The Love We Make, tema que eligió Daniel Grau para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Pues mira, este tema yo conozco bastante, bueno, no soy ningún experto, pero conozco bastante la discografía de Prince, he escuchado mucho su música y sin embargo no conocía este tema y lo conocí gracias a una serie. Me está pasando mucho últimamente de conocer mucha música. Me encantan los vasos comunicantes, ¿no? Que al final tiene la cultura. Y otra cosa que me encanta es cuando dos artistas que admiro mucho y que son de mundos aparentemente que no tienen nada que ver, de pronto crean algo juntos. Me pasó con Raimundo Amador y Björk, que no, o sea, nunca me hubiera imaginado que podían confluir y hace años hicieron un tema juntos, ¿no? Bueno, esto pasa todo el rato. Y en este caso veía We Are Who We Are en HBO y esta serie me
bueno, me hizo reconocer mucha música y entonces pues de pronto suena algo, lo busco, le sigo la pista y al principio ni identifiqué la voz de Prince. Los primeros compases, pero era como, ¿quién es? Y cuando lo busqué dije, wow, no conocía este tema. Y luego el mensaje me parece tan... que así es, ¿no? Que el amor que hay es el que uno hace, ¿no? O sea, al final te pone, por lo menos te invita a ponerte en la acción del cambio, ¿no? De lo que quieres hacer, de lo que quieres ver en el otro, pues empiézalo tú. Bueno, es parecido al mensaje final de The End de los Beatles, ¿no? Sí. El amor que das es el amor que generás, ¿no? Exacto, exacto. Recién hablábamos un poco de la máquina de Turing. ¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario? Es maravilloso. 5 minutos antes de salir, no. 5 minutos antes de salir, siempre digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo? O sea, ¿por qué? Además, ya ruedo mis series, mis películas, ¿para qué estoy aquí? Porque, claro, es incomparable. Ese vértigo antes de salir a escena no tiene nada que ver con el rodaje. Es otra cosa. El rodaje me estimula mucho también, pero por otro lado, ¿no? Es como, pero esta cosa de... ¿Para qué? ¿Para qué me pongo en esta tesitura a mí mismo, ¿no? Y encima voluntariamente. O sea, dije yo que sí, no me están obligando. A la que lo piso, ya está. Ya entiendo por qué, ¿no? Hay algo de... Yo estoy más cómodo actuando que en la vida. Y luego esta cosa que se dice muchas veces se cree que la actuación es como la falsedad, ¿no? De alguna manera, la mentira, ¿no? Porque entonces muchas veces, eres actor, no sé si me estás engañando, ¿no? Esta cosa de... Y sin embargo, cuando realmente entiendes de qué va esto, yo siempre digo que creo que a veces es un poco triste, pero que creo que cuando más honesto soy, es actuando. O sea, hay algo de... Yo creo que también porque hay una zona, ¿no? De seguridad, sabes que hay unos parámetros en los que tú estás protegido. Y de ahí puedes bucear lo profundo que tú quieras, en esa emoción, en ese comportamiento, porque hay una parte de ti que sabe que luego se va a acabar. Quizás por eso me atrevo más, voy más a fondo y además yo estoy obsesionado con la verdad, ¿no? Hay algo que como actor siempre es buscar lo más veraz posible, ¿no? Que lo que esté experimentando el personaje en la mayor medida lo pueda yo experimentar o acercarme a eso, ¿no? Y es verdad que luego en la vida me cuesta más. Incluso en las relaciones que no son, lógicamente, con gente que tiene relaciones muy profundas, pues eso está dado, ¿no? Pero en el mundo ahí, ¿no? En el mundo de fuera, con los otros que no conoces tanto, me cuesta, me pongo tímido, es más, sin embargo, en un teatro, en un plató, me da igual, o sea, 800 personas, mejor, me crezco, ¿no? Hay algo como me vengo arriba. Ahora, en tu carrera, descubriste el teatro tarde a comparación de muchos actores que arrancan en el teatro y después logran saltar a la pantalla chica o a la pantalla grande. En tu caso fue al revés. ¿Qué te pasó cuando descubriste el teatro, cuando te paraste por primera vez en un escenario? Pues mira, mi primera obra de teatro fue, bueno, mi primera obra de teatro como de verdad, ¿no? Yo había hecho una en una sala alternativa, que estuvimos un mes con un amigo, aunque ya es verdad que ya había pasado por televisión también previamente, ¿no? Pero la primera vez como que yo sentí que era de verdad, ¿no? Porque es como, bueno, aquí además en el teatro, en el Matadero de Madrid, que es un teatro grande, precioso, fue de la mano de Blanca Portillo, que es una actriz. Ella y yo hicimos juntos una serie que se llamó Acusados, y éramos jueza y fiscal, y ella iba a dirigir esta obra, y ahí me invitó, ¿no? a formar parte. Y claro, además esa obra era una obra, hoy precisamente me la recordaron, porque hace años ya, pero esa obra además era muy expresionista, muy teatral en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Se utilizaban máscaras de látex,
porque éramos ancianos, que rejuvenecíamos, era una especie de cuento mágico, había rituales, había música, era una obra grande, ¿no? En ese sentido, y además tenía unos compañeros, grandes actores de teatro, y sí que fue como de, wow, empezar aquí, ¿no? Empezar por esto, claro, de pronto algo mucho más cercano a mí, pues a lo mejor me hubiera sentido más, como, bueno, más seguro, más tranquilo, ¿no? Pero por otro lado, esa cosa invitaba a que rompieras del todo, ¿no? O sea, no podías quedarte a medias, era ir a saco o no ir. Y la verdad que lo disfruté un montón. Además estuvimos como girando como 2 años o así, fue una obra que nos fue muy muy bien y fue muy lindo para mí vivir la familia que se construye ahí con los compañeros, que vas de gira y ¿no? esa cosa, y luego del directo que tiene algo incomparable, ¿no? O sea, esa adrenalina de la función de hoy y el intento de hacerla nueva y fresca cada noche, ¿no? Por ti mismo y por supuesto por el espectador, ¿no? Y yo creo que ahí ya, una vez que lo probaste, ya te engancha, ¿no? Y yo siempre que puedo lo intento hacer, aunque tenga rodajes y demás, intento hacer compatible, porque además yo creo que se puede, o sea, lógicamente a veces no paras, ¿no? Y estás rodando entre semana, girando fines de semana, lo que sea, pero cuando te apasiona, pues bienvenido sea. Empezaste a actuar desde muy joven. ¿En qué momento te sentiste, soy actor? Yo siento que tuve 2 comienzos. Uno que por supuesto deseaba, pero que yo creo que fue como sin aviso, porque bueno, nada más salir de la escuela, por otro lado súper agradecido, claro, pero nada más salir de la escuela me invitan a hacer un personaje en una serie diaria durante 4 meses, y el tempo de esta serie diaria, yo venía de haber saboreado lo que en clase es un proceso, probar, investigar, y aquí era dar un resultado enseguida, y yo creo que hubo algo interno que se tensó un poco, y que no acabé de disfrutar en esos primeros años, ¿no? Y luego además también que esos primeros trabajos eran más de vez en cuando, ¿no? Se apareció de pronto desaparecían, aparecía otro, pero eso me sirvió para ir, bueno, vale, pues ahora tranquilamente voy sabiendo lo que es un rodaje de verdad, qué puedes preparar tú en casa y qué puedes llevar allí ya tú investigado y hecho, ¿no? Y luego hubo otro comienzo que fue con yo creo que a mis 30 años, porque además recuerdo celebrar mi 30 cumpleaños y a los pocos días recibir una noticia de irme a hacer una serie a Madrid, que fue lo que me trajo a Madrid, y desde entonces aquí me quedé. Y ahí yo considero que empecé la carrera como de verdad, entre comillas, ¿no? No es que la otra no lo fuera, pero primero porque ya había tenido esos primeros años para acostumbrarme a lo que era, para saber qué era la profesión de verdad, ¿no? La industria, podríamos decir. Y segundo, porque a partir de ahí no paré, y también eso te da como cierta solidez de bueno, ya es una cosa, ya es un continuo, ya es lo que ocupo yo, ¿no? Yo soy esto, ¿no? Esto es lo que hago. Lógicamente aparecen proyectos, van cambiando, ¿no? Y tú vas intentando, al principio eliges menos, luego puedes elegir más, ¿no? Vas dibujándote, ¿no? Pero sí que a partir de ahí yo sentí ya como, bueno, mi profesión es esta. Yo soy esto y aquí quiero seguir creciendo, ¿no? Daniel Grau, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un placer haber podido conversar contigo. Placer, igualmente, muchísimas gracias. Y ojalá estar pronto ahí en Argentina. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.